Buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva edición, que hemos organizado para el público de la plataforma Beninformado y por supuesto para los beneficiarios del programa Avanza Escuela de Emprendedores. El día de hoy vamos a abordar Storytelling para Emprendedores y nos acompaña Tomás Atarama Rojas. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida de Yacibet Centeno, quien nos acompaña de parte de Lutheran World Relief. Yacibet, te cedo la palabra y la cámara para que puedas comentarnos un poquito, por favor. Hola Ricardo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, a todas las personas que nos acompañan esta tarde para hablar de este interesante tema que es el storytelling en la creación de las marcas. Van a ver de manos de Tomás que es una información muy valiosa para todos los emprendedores. Antes de comenzar formalmente, yo quiero compartirles un poquito sobre Beninformado, por si acaso hay alguna persona que recién nos está acompañando ahora en la plataforma o que ha escuchado de nosotros. Beninformado es una plataforma digital creada por Lutheran World Relief junto con Encuentros Servicios de Jesuita al Migrante para ayudar y orientar a las personas inicialmente en temas de trámites migratorios y de solicitud de refugio, pero a partir del año pasado abrimos dos nuevas áreas de atención, una que es para orientación en la parte de salud mental, que lo hacemos con el equipo del Centro de Atención Psicosocial CAPS, y la otra que es Emprendedor Informado, que es la que hoy nos reúne en la tarde para hablar sobre temas de emprendimiento y empleabilidad. Entonces, todos los días jueves estamos compartiendo contenido de valor sobre el tema de emprendimiento para los migrantes y refugiados que están iniciando sus proyectos aquí en Perú. Y tenemos abiertos los canales de contacto para que puedan consultarnos, escribirnos si necesitan algún tipo de orientación en temas de emprendimiento. Para no retrasar más el inicio de la charla de hoy, le cedo nuevamente el pase a Ricardo para que nos presente formalmente a Tomás, quien nos va a estar conversando hoy sobre el tema del storytelling. Y les agradezco nuevamente por acompañarnos y ser parte de Beninformado. Feliz día. Ok, gracias Yacibet por tus palabras de bienvenida. Yo, a continuación procedo a presentar a Tomás y me disculpo por el inconveniente técnico al principio con el fondo de mi pantalla. Ya somos un poco sensibles a la tecnología, ¿no? Comentándole sobre Tomás, él es doctor en comunicaciones por la Universidad de los Andes en Chile, es magíster académico en comunicación por la Universidad de los Andes también, máster en creación de guiones audiovisuales por la Universidad Internacional de La Rioja, España, es licenciado en comunicación y bachiller en filosofía por la Universidad de Piura, en Perú. Asimismo, es profesor internacional de la maestría en comunicación creativa y medios emergentes de la Universidad del Externado en Colombia y del magíster en comunicación estratégica, marketing y negocios de la Universidad del Desarrollo Chile. Ha sido becario del programa Digital Influencer Inspiring Job Engagement del Departamento de los Estados Unidos. Es autor de más de 30 artículos científicos y ponencias en congresos internacionales. Es especialista en narrativa transmedia y storytelling corporativo. Es consultor y conferencista en temas de comunicación y gestión estratégica para la generación de valor, investigador y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Wow, tan larga esta introductoria que ya nos consumimos, 5 minutos de la presentación, ¿no? Con esto quiero decirles, Tomás es una persona sumamente preparada y está acá el día de hoy para entregarnos todo el valor que está en sus manos para que nosotros podamos impulsar nuestros emprendimientos, ¿ok? Bienvenido, Tomás. Yo Muchísimas entonces gracias. voy a proceder a dejar de compartir pantalla para que tú puedas entonces mostrarnos tu presentación, ¿vale? Claro que sí, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos los panelistas que nos acompañan hoy por la invitación, por darme esta oportunidad de compartir con su público, con su audiencia, un tema tan interesante y me parece a mí un tema tan estratégico para poder realmente crear valor dentro de las diferentes empresas, dentro de las diferentes organizaciones
como es el tema del storytelling. Yo he preparado una sesión que tiene como dos grandes focos, ¿no? El primer foco es hablar del storytelling como tal, porque cuando hablamos del storytelling es una estrategia sumamente amplia que recorre transversalmente muchas áreas de contenido. Entonces vamos a hablar un poco del storytelling, de aterrizar por qué es interesante aprender estrategias de storytelling, y en una segunda parte ya nos vamos a concentrar en lo que digamos es el título de este webinar, que es el storytelling como estrategia empresarial, el storytelling para emprendedores, tratando de dar unas claves que nos ayuden justamente a pensar estratégicamente la organización a partir del storytelling para poder crear valor. Ese es un poco el orden que tendrá la sesión del día de hoy. Espero realmente que la disfruten. Es un tema que daría para hablar muchísimo más. Aquí nos vamos a concentrar en algunas claves sumamente interesantes. Como punto de partida, les decía, vamos a hablar del storytelling y el giro narrativo en las ciencias sociales, es decir, el storytelling como tal. ¿Qué es el storytelling? Es una buena primera pregunta, es una pregunta que nos permite situar el punto de partida. Dicho rápido y en muy pocas palabras, el storytelling se puede definir como el arte de contar historias, como el arte de contar y crear buenas historias. Entonces, ¿qué ocurre con el storytelling? Vamos a entrar un poco en contexto, ¿no? Ubiquémonos en el siglo pasado, hace aproximadamente 60 años, la década de 1960. Entonces, ocurre un fenómeno muy particular en el mundo de las ciencias sociales, de las ciencias en general, pero especialmente de las ciencias sociales. Y digamos, científicos del ámbito de la sociología, científicos del ámbito de la psicología, científicos del ámbito del marketing, de la comunicación, de la empresa, incluso de la neurociencia, de la educación, comienzan a mirar con mucha atención y con mucho interés a las historias, porque descubren que las historias tienen un valor extraordinario para alcanzar los grandes objetivos que buscan en cada una de esas ramas del saber. En el mundo de la psicología, pues una psicología que desarrolla terapias a partir de estructuras narrativas. En el ámbito de la educación, cómo mejorar la docencia, cómo llegar mejor a los alumnos a través de las historias. En el campo de la comunicación, cómo conectar con la audiencia emocionalmente a través de las historias. En el campo del marketing, cómo persuadir, cómo vender, cómo posicionar nuestros productos y servicios a través de las historias. Entonces, muchas ciencias comienzan a mirar a las historias y se da un fenómeno muy particular que en el mundo de la ciencia se llama el narrative turn. Traducido es el giro narrativo. Porque todas estas ciencias giran, miran y comienzan a tomar y a apropiarse de todas las virtudes que tienen las historias para cada uno de sus ámbitos. Entonces, se sienta una base científica muy sólida que apunta a lo siguiente. Las historias son un recurso muy poderoso para alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Y efectivamente, se descubre lo que es el valor de las historias. Sobre esto podríamos hablar muchísimo, pero yo me voy a concentrar en tres valores fundamentales, ¿sí? Tres grandes valores, tres grandes beneficios que nos traen las historias. Primero, las historias despiertan y capturan la atención. Segundo, las historias conectan emocionalmente con el público, conectan emocionalmente con la audiencia, generan empatía. Y lo tercero, las historias son el invento humano que mejor condensa sentido, que es capaz de aglutinar muchos datos, mucha información, muchas anécdotas, muchos hechos, para condensar en una pequeña estructura sentido, con lo cual nos ayuda a poner el foco en lo realmente interesante. Un pequeño ejemplo de cada uno de estos grandes beneficios de las historias. Las historias despiertan la atención. Efectivamente, hay un estudio muy interesante donde se explora a través de la neurociencia y la educación cómo es la actividad cerebral de los estudiantes, ¿no? Y normalmente la actividad cerebral de un estudiante que está recibiendo una clase es baja. Sin embargo, hay dos picos de atención, en esta investigación sale este resultado,
dos picos de atención durante una clase tradicional, durante una clase de carácter más expositivo, ¿no? El primer pico de atención es cuando el profesor, la profesora, comienza a contar una historia. Esto está recogido en investigaciones. Cuando en un aula los profesores comienzan a contar una anécdota o una historia, aprovechan el storytelling para transmitir un saber, la atención de los alumnos aumenta. El segundo momento, como anécdota, es cuando el profesor o la profesora dice explícitamente: esto que voy a desarrollar, esto que voy a comentar, entra en el examen. Esto será evaluado. Pero bueno, las historias capturan la atención, captan la atención. Y pensemos nosotros, en un mundo tan saturado como el mundo en el que estamos, realmente capturar la atención es sumamente importante. Sumamente importante. Segundo gran beneficio que traen las historias para nosotros: conectan emocionalmente. Cuando nosotros nos aproximamos a una historia, ocurre un fenómeno que se repite siempre que escuchamos una historia, que es que inmediatamente nosotros empatizamos con el personaje, con el protagonista, y comenzamos a sentir las emociones que este personaje siente. Entonces ocurre que las historias rápidamente conectan emocionalmente con la audiencia. Y aquí hay un resultado muy poderoso, que tiene que ver con la forma como nosotros tomamos decisiones y cómo nos comportamos. Cuando hay emoción en nosotros reducimos al máximo nuestros filtros más racionales, nuestros filtros más lógicos, y somos capaces de asumir, aceptar, tomar una idea, básicamente porque la emoción nos lleva a eso. Entonces, fíjense qué poderoso, porque despierta la atención y además al emocionar puedo transmitir mensajes que conecten rápido, que sean tomados como mensajes positivos por la audiencia. Pero hay un tercer gran beneficio de las historias, que es que las historias son capaces de condensar sentido. Esto es uno de los descubrimientos más importantes del mundo en general. ¿Por qué? Porque en las historias condensar sentido, estamos diciendo que uno, cuando se aproxima a una historia, cuando consume una historia, cuando ve una historia, cuando lee una historia, está siendo partícipe de una visión del mundo, de un modo de entender la realidad, de una forma de entender cuál es el rol de las personas en este mundo. Entonces, quitando muchos elementos que pueden distraer, las historias condensan mucho sentido. Sin ánimo de entrar en cuestiones religiosas o de fe, para aquellos que somos creyentes, Jesús es Dios, ¿sí? Jesús es Dios, Jesús es la Santísima Trinidad, forma parte de la Santísima Trinidad, y por tanto, Jesús tiene toda la sabiduría en su ser. Y sin embargo, fíjense, cuando Jesús trataba de explicar ideas densas, difíciles a sus discípulos, cuando Jesús trataba de dejar conocimiento para el futuro desarrollo de la humanidad, Jesús no desarrolló el tratado del cristianismo o el tratado de la Iglesia Católica, los 10 tomos del catecismo, no. Jesús contaba historias, porque las historias condensan sentido. Y de pronto no necesitamos una reflexión sumamente elevada para transmitir una idea, para transmitir un mensaje, para conectar con aquellos a los que queremos llegar. Y esto a mí me parece extraordinario, porque ya lo digo, las historias, al despertar la atención, al conectar emocionalmente y al condensar sentido, son un instrumento muy potente para persuadir al público, para persuadir a la audiencia. Pero para que no parezca esto simplemente un diálogo en torno a las historias, les traigo un experimento contemporáneo. Sí, un experimento contemporáneo desarrollado hace unos pocos años. Quienes están ahí en la foto son Rob Walker y Joshua Glenn. Ellos se hicieron la siguiente pregunta. Dijeron, bueno, venimos escuchando constantemente de que las historias generan valor. ¿Será cierto esto? O sea, ¿realmente las historias generan valor? Ya no estoy hablando solo de que despiertan la atención, conectan emocionalmente y condensan sentido, sino que comenzaba a decirse que las historias generan valor.
Y ellos desarrollan un experimento que se llama el experimento de los significant objects, los objetos significantes, ¿no? Y el experimento es muy sencillo, y paso a explicarlo. El experimento consistía en, compraron en Amazon, en eBay, ya no recuerdo bien, alrededor de 100 objetos cuyo precio rondaba el dólar, dólar y medio, $2. O sea, objetos realmente sin ningún tipo de atractivo especial. Compraron estos objetos y contrataron a storytellers, a gente que sabía contar buenas historias. Y les pidieron, y a cada uno les asignaron un grupo de objetos, 1, 2, 3, 4 objetos, y les decían, por favor, crea una historia donde este objeto sea el protagonista, donde este objeto adquiera relevancia, donde este objeto sea muy importante para la historia. Crea, por favor, la historia y nos la alcanzas. Entonces, ellos reunieron las historias, reunieron los objetos, crearon una página web, y en la página web colocaban los objetos y colocaban la historia que hablaba de este objeto. Pues bien, ellos invirtieron aproximadamente $250 en comprar los objetos. ¿Cuál creen ustedes, calculan? Bueno, reflexionemos para un poco para nosotros mismos. ¿Cuál creen que fue el retorno que consiguieron ellos de esta inversión? Ellos invierten $250. ¿Cuál se imaginan ustedes que es el retorno? Yo diría, un buen retorno ya es $500. Un buen retorno ya es $1,000. Pues bien, ellos consiguieron un retorno de $8,000. Invirtieron aproximadamente $250 y vendieron estos mismos objetos, ahora acompañados de una historia. La única variable distinta era que venían acompañados de una historia. Los vendieron a $8,000. Estamos hablando de un rendimiento de 3,200%. Dirán ustedes, ¿qué tipo de objetos? Objetos como este. Un avión de plástico, sin ningún tipo de gracia especial, echado a su suerte. Pero qué distinto es si este avión viene acompañado de una historia. O sea, si tú encuentras ese avión en una en un conjunto de aviones echados a su suerte en un centro comercial, pues dirás, bueno, qué tontería, igual puedo comprarlo para que mi sobrino, mi hijo, mi hija juegue con él. Pero qué interesante es cuando ponen una historia al costado. Voy a inventarla ahora porque no recuerdo en concreto la historia que acompaña este objeto, pero imaginemos que tenemos una pareja de esposos. El hombre tiene que ir a luchar una guerra al extranjero. Y en el primer paquete que le envía de regalo el esposo que ha viajado al extranjero, le envía una carta junto con este avión. En la carta le expresa su preocupación y le manifiesta el deseo que tiene de que en realidad se acaben las guerras, que está presenciando las muertes. O sea, se cuestiona mucho sobre el sentido de esto. Y le dice que le envía este avión, que es un avión que le regaló un pequeño niño que estaba en la zona de conflicto. Y se lo regaló con lágrimas en los ojos, pidiéndole por favor que dejaran en ese momento de explotar bombas o de disparar. Y este esposo le envía este avión a su esposa, que todavía se había quedado en su tierra, diciéndole que ojalá sea una muestra de este deseo que tenemos por acabar con las guerras. Punto. No hay más. Pues ese avión que costó $1, llegaron a comprarlo por $60, con la única diferencia de que lo acompañaba una historia. Ese es el poder de las historias. El poder de las historias es que agregan valor, aportan valor. Pero un plus importante, que eso tiene que ver con el compromiso que tenemos al momento de contar historias. Nosotros mismos somos un conjunto de historias. Dice ahí en la diapositiva, y me gusta mucho, somos el conjunto de historias que nos hemos contado a nosotros mismos. Fíjense el poder del storytelling. Les decía que el storytelling, en este giro narrativo, entra en prácticamente todas las ciencias vinculadas al hombre, a la persona, a la mujer.
Y efectivamente se detecta que somos un conjunto de historias. Nosotros como seres humanos somos un conjunto de historias que nos hemos contado a nosotros mismos. A mí me gusta poner este ejemplo. Y nuevamente voy a hacer preguntas para que ustedes mismos se respondan. El ejemplo es cuando un niño pequeño, que está en edad escolar, desaprueba con la nota más desastrosa posible. Desaprueba, reprueba, jala el curso. Llega con sus padres con tristeza. ¿Y qué es lo que dice este niño? Este niño normalmente dice, me han desaprobado, me han jalado, me han reprobado. El niño no lo sabe, pero el niño se está contando una historia. Él inconscientemente ha decidido colocarse en la condición de víctima de un sistema educativo que trata de dañarlo, de maltratarlo, porque él seguramente tenía todos los méritos para aprobar, pero el sistema lo ha desaprobado. O se crea una figura del villano y el villano, que es su profesor, lo ha desaprobado por falta de empatía, por falta de conexión. Fíjense, el niño se está contando una historia en una sola frase, cuando dice me han desaprobado. Y vamos, volteemos la página y digamos, el niño saca la máxima calificación posible dentro de su aula, de su salón. ¿Qué es lo que dice? No dice, me han aprobado. Dice, he aprobado, he obtenido este mérito, he ganado este premio. Se pone en primera persona como protagonista de una historia que se está contando. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es muy importante ser conscientes de las historias que nos contamos. Porque de las historias que nos contemos depende el carácter que forjemos. Culturalmente, si es que validamos, aceptamos, reforzamos el concepto de que al niño lo han jalado, estamos enseñando tácitamente a que el niño se coloque en la condición de víctima, que no adquiera virtudes como la responsabilidad, como asumir las consecuencias de sus actos, como colocarse de una forma resiliente frente a los problemas. Entonces, hay que cuidar las historias que nos contamos porque finalmente somos el conjunto de las historias que nos contamos. Fíjense el peso que tienen las historias en nosotros mismos. Y yo, para ir terminando esta primera parte, este primer capítulo, los dejo con esta cita que es sumamente potente. Sumamente potente. Y tiene que ver cómo las historias, hoy por hoy, son la forma natural en la que realizamos contenidos que conecten con nuestros públicos, que conecten con nuestras audiencias, que conecten con nuestros compradores, con nuestros consumidores. Y dice Pereira, si la publicidad fuese inventada hoy en día, si la publicidad fuera inventada hoy, nosotros simplemente no lo haríamos del modo que se hace. Nosotros simplemente no haríamos así la publicidad. Se pregunta, ¿qué clase de especialista en experiencia de usuario puede soportar la idea, puede sostener la idea de interrumpir el entretenimiento de alguien para vender? ¿En qué cabeza cabe que vamos a interrumpir el entretenimiento de alguien para vender hoy por hoy? Imposible. Hay que generar contenidos de valor que atraigan a nuestro público. Contenidos de valor, historias, que sean capaces de empatizar con nuestra audiencia, de capturar su atención, de que ellos los busquen porque son interesantes, porque son atractivas, porque conectan con ellos. Y yo les traigo un ejemplo muy chiquito, es el único ejemplo que les traigo el día de hoy, porque es un webinar breve, de cómo las historias tienen un carácter universal. Este es un video donde no hay absolutamente ninguna palabra. Es solo acciones que todos vamos a entender. Porque veremos el rol que tiene una madre en el crecimiento heroico, en el crecimiento bien logrado de un hijo. Vamos con el ejemplo.
Como verán, si se han podido prestar atención al video, es un conjunto de pequeñas historias que todas ellas terminan por conmovernos fuertemente. Y eso hace que nosotros conectemos con la marca, le atribuyamos un valor especial a la marca, le atribuyamos un sentido particular a la marca, porque nos está transmitiendo un mensaje positivo con el que todos nosotros empatizamos y que además nos transmite la esencia de un grupo empresarial como Procter & Gamble. Y la frase final es, además, muy potente, es, por enseñarnos que caer o que las caídas solamente sirven para hacernos más fuertes. Muchas gracias, mamá. Y es un homenaje a las madres que están detrás de todos los atletas de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, después de esta introducción, que yo espero realmente que les haya dejado claro un mensaje fundamental, las historias no son una moda. Aprender a contar buenas historias no es una cuestión simplemente de moda o de tendencia. Hay sustrato psicológico, neurológico, antropológico para decir que las historias realmente son el mejor medio para poder conectar con nuestro público, para poder conectar con nuestra audiencia, para transmitir mensajes potentes. Pero yo voy a tratar de subir unos escalones más para compartir con ustedes la clave o el núcleo de la sesión de hoy, que es pensar el storytelling como estrategia empresarial. Fíjense el título de este capítulo. Y vamos a comenzar diseñando esta escalera, ¿sí? Pensando qué elementos constituyen esta escalera. Entonces, lo primero es hablar de la base de la escalera, del storytelling como aliado, del storytelling como recurso. ¿Qué es esto? Esto es, estamos en una empresa, en una organización, en un emprendimiento, nos hemos orientado a nuestro cliente, tenemos muy bien pensadas nuestras estrategias de marketing y de pronto alguien dice en el equipo de comunicación, ¿qué les parece si hacemos un video muy emotivo para conectar con nuestra audiencia? Pues bien, se elabora el video, posiblemente con un corte narrativo muy bien logrado, que conecta con la audiencia, que puede recibir palmas, que incluso podría recibir algún premio en algún festival de publicidad, pero queda allí. ¿Por qué? Porque como reconocemos que las historias son buenas, que las historias atrapan la atención del público, que las historias conectan emocionalmente, que las historias nos sirven para condensar un sentido, pues de vez en cuando realizamos algunas acciones concretas de storytelling, que básicamente se orienta a contar historias, a contar alguna historia. Esa historia puede ser una historia de algún trabajador para comunicación interna, una historia de algún cliente para comunicación externa. Finalmente, es contar historias. El storytelling a nivel de aliado de recursos. Aquí podríamos decir incluso que ya se aproxima una saturación de historias en el entorno en el que nos movemos, porque como está tan reconocido el valor de las historias, es natural que dentro de las acciones de comunicación se pueda incluir la elaboración de una historia. Pero bueno, este es un nivel, contar historias. Aprovechar para que alguno de los contenidos o mensajes se desarrollen contando historias. Por encima de esto está el storytelling como herramienta de comunicación. Esto quiere decir que ya se planifica una estrategia de storytelling. Se crea una gran macrohistoria, se crea un gran sentido narrativo en el que se comienzan a desarrollar diversas piezas audiovisuales, narrativas, visuales, gráficas externas, a través de redes sociales, que van incrementando esa historia. Esto es lo que se llama tener una campaña de storytelling. No es no solamente unas acciones concretas finales donde uno puede contar historias, sino que hay una gran historia que ampara muchas pequeñas historias que uno puede ir contando. Aquí hay un plan de comunicación que tiene como estrategia central el storytelling. Hemos decidido voluntariamente crear una historia y a partir de esta historia comenzar a conectar con diferentes públicos, concretando esta historia a diferentes audiencias de diferentes modos con diferentes plataformas. Este es un segundo nivel. Aquí ya se es mucho más consciente del valor del storytelling y se utiliza de una manera mucho más planificada. Pero el nivel al que yo les quiero invitar el día de hoy a llegar, porque entiendo que la mayoría de los que me escuchan ya la noche de hoy son empresarios, emprendedores que quieren generar valor para su empresa, es entender el storytelling como una estrategia empresarial en sí mismo.
Y uno puede pensarse, ya bueno, aquí estamos un poquito lejos de la verdad, ¿no? O sea, ¿cómo es que el storytelling va a ser una estrategia empresarial? No me estás hablando ya de videos, de contenidos, de formatos, de comunicación, sino que me estás hablando de la empresa, que la empresa aplique la estrategia de storytelling. Y claro que es posible. Esto es lo que se llama, en el mundo de la academia, empresas con núcleo narrativo. Empresas con núcleo narrativo. Y fíjense, vamos con esta cita. Esta es una cita de un trabajo de investigación que justamente explora las diversas facetas del storytelling, que yo particularmente prefiero resumir en estas tres. Pero la más alta es el storytelling como estrategia empresarial. Entonces dice esta cita, el reconocimiento del valor de las historias en el ámbito empresarial está aceptado por la comunidad científica. Efectivamente, contar historias es buenísimo. Contar historias ayuda a cumplir los objetivos de comunicación. Está aceptado el valor de las historias, eso no hay que discutirlo. Así que parece relevante no redundar en las historias que una empresa cuenta. Fíjense, ya no va por aquí la línea de reflexión o de implementación o desarrollo o crecimiento. Parece relevante no redundar en las historias que una empresa cuenta, sino en la historia que la empresa es. En la historia que una empresa es. Esto quiere decir empresas con núcleo narrativo. Esto lo cambia todo, porque cambia la perspectiva de la historia, empodera un propósito dentro de la historia. Es capaz de transmitir lo que la empresa, es capaz de transmitir lo que la empresa es a su público, a su audiencia. ¿Y cuál es la fórmula, cuál es la estructura que tiene una empresa con núcleo narrativo? Es el siguiente estructura. Nombre de la empresa, pensemos en cualquier empresa, quiere, desea, busca, te expresa el propósito de la empresa, pero aunque esta empresa busca este propósito, se enfrenta a un problema de la sociedad, a un problema del público objetivo. Vamos a hacer un par de ejercicios reales, además. Pongamos en el nombre de la empresa Dove. Todos conocemos la marca Dove, ¿sí? Bueno, esperen, Dove es una marca que, fíjense, se encarga de generar productos normalmente asociados a la higiene, pero con un cuidado especial de la piel, ¿no? Son muy famosos los jabones de Dove, son muy famosos los shampoos, acondicionadores de Dove. Dove quiere, desea, busca. ¿Qué puede querer, desear, buscar Dove? ¿Vender más jabones? ¿Vender más productos? ¿Ofrecer un servicio de excelencia y de calidad a la comunidad? No. No. Dove quiere, desea, busca empoderar a la mujer, busca empoderar a la mujer haciéndola sentir bella. Busca transformar los prejuicios en torno a lo que debe ser considerado la belleza. Busca que todas las mujeres de su comunidad reconozcan en sí mismas la belleza que tienen. Pero se enfrenta a unos estereotipos sumamente marcados en nuestra cultura contemporánea que hace que la mayoría de mujeres no se reconozcan, no se autorreconozcan a sí mismas como bellas. Y fíjense, esto hace que Dove tenga un núcleo narrativo, que como empresa se haya propuesto un propósito, se haya propuesto un ideal por el que lucha. Y eso hace que la empresa asuma, crezca en valor. Si ya no estamos hablando de un objeto que se asocia a una historia, sino que estamos hablando de una empresa que transmite un sentido narrativo, imagínense el crecimiento de valor de la empresa. Dove efectivamente quiere, desea, busca esto, y nosotros debemos conocer estos comerciales. No traje ejemplo por el tiempo, pero lo reconocemos, está claro en el propósito. Entonces, esta es una estructura narrativa. Aquellos que de pronto puedan estar formados en teoría narrativa, en guión, sabrán que la estructura básica de un guión es: alguien quiere algo pero se enfrenta a un conflicto. La estructura básica de una empresa con núcleo narrativo es: la empresa quiere alcanzar este propósito pero se enfrenta a este problema en la sociedad.
Estamos replicando la estructura narrativa a la formulación de la empresa, a la concepción de la empresa. Otro ejemplo, Avon. Avon, no sé si lo conocen, bueno, es una empresa, es una marca que está asociada a la venta de diversos productos para hombres y para mujeres. Hace poco también diseñó un núcleo narrativo para empoderarse mucho mejor, para tener mayor visibilidad, para crear valor. Y Avon lo que busca, quiere, desea es acabar con el acoso a las mujeres, acabar con el acoso callejero, acabar con la sexualización de la mujer, pero se enfrenta a una sociedad donde están muy normalizadas conductas de acoso hacia la mujer, donde está muy normalizada la sexualización del cuerpo de la mujer. Nuevamente, es una empresa con un núcleo narrativo, ya, estamos mucho en el sector de la mujer, vamos a un sector tecnológico. Apple, que es la empresa cuya marca tiene el mayor valor hoy por hoy en el mundo. El valor de marca de Apple es el más alto del mundo. Esto sale en el ranking Interbrand. Estudia el valor de marca. Fíjense, el valor de la marca. No estoy hablando de Apple en números ni finanzas, sino tiene el más alto valor de marca. Apple quiere, desea, busca transformar el mundo a partir de la innovación. Llevar el desarrollo humano a su límite de innovación. Busca apostar por una innovación a todo nivel para mejorar la vida de las personas. Pero se enfrenta a una sociedad normalmente conformista. Se enfrenta a una sociedad que normalmente no quiere cambiar el status quo. Y de ese núcleo narrativo después pueden salir muchísimas piezas audiovisuales, muchísimas estrategias ya más completas de storytelling, pero tienen un núcleo narrativo muy sólido. Entonces Apple se asocia a un propósito y tiene esta tensión narrativa en su propia conformación. Yo que quiero invitarlos a que ustedes construyan el núcleo narrativo de sus empresas, de sus emprendimientos, de sus proyectos. Que se pregunten, mi proyecto, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es el propósito? Un propósito que sume a la sociedad. Porque con eso yo soy capaz de conectar con mi audiencia. Recuerden que la gente no compra nunca un producto o un servicio, compra lo que ese producto o ese servicio le hace sentir. Y por eso son importantes las estrategias de storytelling. Y por esto quiero terminar reforzando una idea clave, que es para crear historias con núcleo, para crear empresas con núcleo narrativo es clave tener un propósito. Si ustedes tienen un emprendimiento, una marca y no tienen un propósito, es muy difícil ser perdurable en el tiempo. Ojo, estoy en la parte estratégica, después hay que tener todo el tema de operaciones, trabajo duro, constancia, dedicación, mejorar el producto, mejorar la atención al cliente, todo lo que la empresa hace tiene que estar hecho de manera uno. Pero yo les vengo a compartir la forma en la que ustedes pueden crear valor, aumentar valor a sus empresas, a sus emprendimientos. Esto es lo que yo les comparto, para esto sirve el storytelling. Entonces, cuando el storytelling justamente no es simplemente el saber contar historias, sino que es impregnar la empresa de una historia, ha recibido nombres un poco más, digamos, más que responden a lo que se quiere decir, pero para mí sigue siendo todo storytelling. Dicen, a ver, storytelling es contar historias, story doing es hacer aquello que tú cuentas, y story being es ser aquello que tú cuentas. Para mí, en realidad, cuando hablamos del storytelling al nivel estratégico, incluye el story doing e incluye el story being, porque todo esto es igual a las empresas con núcleo narrativo. Entonces, yo quiero agradecerles la atención que me han brindado. Es para mí una alegría poder compartir con ustedes muy sintetizado la verdad lo que es el storytelling. Me gustaría que se queden con esta idea. Vamos ahora, después de esta sesión, después de este webinar, a conversar entre los directivos de este emprendimiento y vamos a crear este núcleo narrativo. Vamos a crear esta formulación. Vamos a pensar realmente cuál es el núcleo narrativo de nuestra organización. Que les prometo, se los prometo con garantía, pues, tiene muchos estudios de respaldo. Eso va a aumentar la percepción de valor de su marca. Y nada, les agradezco y quedo, si no me equivoco, a disposición de preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Creo que tenemos unos minutos para ello. Sí, así es.
Gracias, Tomás. No sé si me escuchan bien ahora, que tengo un poquito de dificultades con mi audio. Bueno, muy interesante la presentación, Tomás. Realmente la división y la visualización que nos ha hecho sobre el storytelling el día de hoy ha sido bastante provechoso. Tenemos algunas preguntas. Me gustaría, Mix, si puedes, por favor, contarnos. Claro, Ricardo, muchas gracias. Gracias, Tomás, por la presentación. Bueno, Isbelis Medina nos consulta por Facebook. ¿Se debe contar la historia de cada producto o del proyecto en general? Muchísimas gracias. No escuché bien el nombre de quien hace la pregunta. Isbelis Medina. Isbelis, muchísimas gracias por la pregunta, Isbelis, porque en realidad tu pregunta se responde con esta diapositiva, con este slide. Se puede contar historias de todo, ¿sí? Lo acabo de contar con el proyecto de Significant Object. Podríamos contar una historia de cada producto, podríamos contar la historia de una línea de productos, podríamos contar la historia de la empresa. Aquí la clave está en comenzar de lo más estratégico a lo más operativo. Porque si ustedes ahora se sientan y dicen, bueno, es que el núcleo narrativo de una organización es este, a partir de ahí pueden crearse muchas historias. Y podrá ser pertinente en algunos casos, en algunos contextos, contar historias de diferentes productos, contar historias de una línea de producto. Eso se estudia ya en la parte de la estrategia de comunicación. Yo lo que recomiendo es comenzar por la cima de la pirámide. Construyamos, por favor, el núcleo narrativo de la empresa, el núcleo narrativo del emprendimiento, el núcleo narrativo de la organización, y después veamos qué es lo más conveniente. Aquí no se tiene una respuesta porque habría que analizar el caso concreto de la empresa. Se puede, hay que analizar si es pertinente. Mi consejo es, comencemos desde el núcleo narrativo de la organización. Muchas gracias, Tomás. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál Sí, es el momento adecuado para definir cuál será la historia de mi empresa? muchísimas gracias por esta pregunta. Es muy buena también. Cuando una empresa ya comienza a desarrollar actividades que se puede observar que van a tener continuidad en el tiempo, o sea, ya ha testeado productos, ya ha testeado servicios, ve cuál es el que engancha, cuál es el que conecta con la audiencia, cuál sirve, en ese momento lo más recomendable es hacer algo que se llama una consultoría, un trabajo de identidad corporativa, ¿no? Que básicamente nos lleva a diseñar misión, visión, valores, identidad visual, propósito de la marca. Cuando ya sabemos, cuando ya hemos testeado los productos, los servicios, vemos cuál es el que funciona, cuál va a ser nuestra gran apuesta, más o menos cuál es nuestro público objetivo, hay que hacer esto que se llama el diseño de la identidad corporativa. Cuando se tiene ya la identidad corporativa, ese es el momento perfecto para definir cuál es la historia empresarial. ¿Cuál es el núcleo narrativo de la empresa? En ese momento ya podemos decir, listo, entonces, la terminología correcta es, entonces, la macrohistoria que va a amparar nuestras operaciones es esta. Voy a permitirme hacer un guiño, no puedo profundizar más, para recomendarles un libro. El libro se llama Start with the Why o Comenzar por el Porqué, de Simon Sinek, que viene a decir más o menos lo mismo, pero desde una perspectiva 100% empresarial. No incluye el tema del storytelling, pero dice, las empresas que quieren crecer, que quieren desarrollarse en el tiempo, que quieren generar lealtad, deben ser capaces de comunicar a su público por qué hacen algo. ¿Por qué hacen lo que hacen? No tanto qué hacen, porque eso se percibe, ni tanto cómo lo hacen, que puede ser la ventaja competitiva, sino demostrar por qué lo hacen. Para contar por qué una empresa hace algo, el storytelling se convierte en la mejor estrategia. Entonces, para redondear la respuesta, cuando ya se tiene una identidad corporativa clara, porque se ha echado a andar el negocio y se ve que funciona, hay que hacer un trabajo de estructura del storytelling, de crear este núcleo narrativo de la organización. Y a partir de ahí ver cuáles son las historias que convendría contar asociados a cada una de las líneas de negocio de la organización, de la empresa, del emprendimiento. Espero haber respondido a esa pregunta. No sé si habrá alguna más. Sí, tenemos una pregunta más.
¿Cómo Sí, se puede combinar la estrategia de contar historias con las promociones de ventas? excelente pregunta, la verdad. Excelente pregunta. Eh, Me remito a la primera slide de la presentación, cuando hablábamos del giro narrativo, y decía, es que el giro narrativo realmente eh, influye en diferentes ciencias, y una de ellas es el marketing. Se descubre que para vender, no solo para crear valor, no solo para posicionar, que es lo que yo les he traído, se descubre que para vender las historias sirven mucho. Las historias pueden ser una herramienta muy potente para vender. Se toma el producto y el producto aparece dentro de la historia, entonces se genera cierta apetencia, cierta predilección, cierta vinculación con ese producto. Eso ayuda a la... Entonces, ¿cómo se puede vincular, cómo se puede combinar realmente, eh, cómo se puede combinar la estrategia de contar historias con las promociones de venta? Pues yo diría que las promociones de venta pueden venir acompañadas del storytelling como aliado, como recurso, como punto de partida. Ahora, si esas promociones de venta además vienen ancladas con el propósito de la organización, eso genera muchísimo más valor. Se puede vincular, repito, las promociones de venta con entender el storytelling como aliado, como recurso. Explicar el por qué se llega en ese momento a hacer una promoción, explicar cuál es la razón de la promoción, explicar qué fondo, qué beneficio puede tener esa promoción, no solo para el público que accede a esas promociones o descuentos, sino qué sentido puede haber detrás. Eso puede ayudar mucho a empoderar las promociones de venta. Muchas gracias, Tomás. Tenemos una pregunta más. Nos Listo. dicen, ¿sigue vigente recurrir a la historia de los fundadores de una empresa y de cómo se formó? Claro que sí, totalmente, esto sigue totalmente vigente. De hecho, eso es toda una línea de investigación en el campo de storytelling, que tiene incluso una nomenclatura particular, que son las historias de herencia de marca. Porque normalmente en la lucha de los fundadores, en la búsqueda de los que pusieron las primeras piedras para echar a andar una organización, se encuentra muy claro el propósito. Se encuentra muy claro cuál es el objetivo trascendente de esa historia. O sea, no se crea una empresa o no se creó la empresa única y exclusivamente para ganar dinero. Había un sentido, había una búsqueda un poco más trascendente y la gente conecta con esas búsquedas trascendentes. Y eso es lo importante, la gente conecta con eso que busca mejorar el mundo que habitamos. Entonces, recurrir a esto suele ser muy, muy, muy potente. Hay un sector en concreto que recurre mucho a las historias de sus fundadores, a la tradición que se ha generado, que es el sector de la moda, en concreto el sector de las marcas, que ahora se catalogan marcas de lujo en el sector de la moda. ¿Por qué? Porque se recoge esa herencia, y esa herencia es muy importante, toda esa tradición demuestra cierto empoderamiento. A la pregunta que han formulado, la respuesta es sí, efectivamente, sigue totalmente vigente. Lo importante es de qué manera mis historias, las historias que cuento, o el núcleo narrativo de la empresa que soy, comunica correctamente el propósito, comunica correctamente mi propósito. Genial, genial. Gracias, Tomás, por las respuestas. Mix, creo que no hay más preguntas hasta ahora, ¿no? Por Zoom No, esas eran o todas por nuestras Facebook. preguntas. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado para hacer estas preguntas tan valiosas. Genial, genial. Yo antes de despedirnos, Tomás, quizás como para llevar este tema un poco a un aspecto más práctico, ¿no? Considerando que la mayoría de las personas que están atendiendo este webinar, estamos hablando de, digamos, de población con microemprendimiento, que son emprendedores con realmente micronegocios, ¿no? Entonces, cuando les hablamos de esta perspectiva de storytelling, lo ven quizás a un nivel más corporativo, ¿no? Entonces, no sé, Tomás, qué, digamos, algunos tips, digamos, prácticos hacia este tipo de público que nos puedas dar para poder implementar algunas estrategias de storytelling dentro de la narrativa, digamos, hacia redes sociales, entre otros, ¿no? Genial, claro que sí, Ricardo.
A ver, el storytelling, como le he dicho, tiene 3 niveles y yo quiero insistir en una idea. Incluso el nivel más estratégico, el nivel más elevado, el nivel más fundante puede ser incorporado a los microemprendimientos que ustedes tienen en este momento. Cualquier microemprendimiento puede trazarse un propósito, porque con ese propósito se generan 2 beneficios muy potentes. Primero es conexión con la audiencia. Recuerden, no solo compran aquello que se está vendiendo, sino el por qué se vende. Y segundo, se puede generar lealtad en el tiempo, continuidad en el tiempo. Entonces, yo no descartaría el tema de reflexionar sobre el núcleo narrativo de la organización. ¿Cuál es esta macrohistoria en la que nos acogemos? Después, evidentemente, en el ecosistema digital en el que nos movemos, donde hay redes sociales, donde tenemos plataformas web, donde podemos llegar a diferentes públicos, recuerden esta característica de las historias, que son que las historias atrapan la atención. Entonces, uno puede contar, por ejemplo, como lo hacía en una pregunta previa, en una story de Instagram o en un pequeño video de YouTube, la historia de un producto o una historia vinculada a un producto o una historia que trate de posicionar a la empresa. Por ejemplo, funciona muy potentemente si son microemprendimientos, que se humanice la marca con la presencia explícita de los creadores o los promotores de la marca, hablando a su audiencia, contando su día a día, contando algunas anécdotas, pero siempre posicionando aquel propósito principal que yo les traigo a colación. Entonces, nuevamente, como las historias atrapan la atención y conectan con el público, utilizarlas en este ecosistema digital también puede traer muchos beneficios para la empresa. Las formas son tan variadas que no se puede acotar aquí, o sea, tendríamos que definir mucho más. Pero yo les digo, está desde el mismo creador de la marca, que se empodera a sí mismo como storyteller, que quiere decir como contador de historias, y comienza a dirigirse a su público, hasta crear pequeñas historias que se asocien a los productos, a los servicios que se brindan, y que de esa manera se entienda mejor de qué va este asunto y se le agregue valor a ese producto, a ese servicio. Genial, Tomás, gracias. A ver, aprovechando que nos quedan unos pocos minutos para cerrar, no sé si te animarías digamos, a avanzar con un reto acá, tratar de construir en vivo un caso práctico, ¿sí? Sobre lo que sería el núcleo narrativo de un microemprendimiento. Si lo tienen a la mano, yo encantado. Me quedan 3 minutos. Yo estaré Ok. feliz de aceptar el reto. A ver, contar buenas historias se puede en 1 minuto sin ningún problema. Si nos Ok. llegan en los próximos 30 segundos, lo sacamos adelante. Ok, si no puedo yo quizás ir lanzando algunas pistas acá, ¿no? Podría ser una empresa que se dedique, o un micronegocio que se dedique a la venta de hamburguesas artesanales, ¿ya? Uf, buenísimo, qué delicia. Es que además debo confesar que yo soy fan de las hamburguesas artesanales. Entonces, la primera pregunta es, más allá de lo que yo vendo, ¿cuál puede ser mi propósito? Y mi propósito tiene que ver con cosas que a mí me distinguen. A ver, la hamburguesa, ¿qué tiene de diferencial respecto a otras? Entonces puedo decir, bueno, puedo estar recogiendo una receta tradicional de mi familia, por decirle alguna cosa. Puedo estar apuntando a la construcción de un contexto de disfrute, donde lo que a mí me interesa es que las personas se reserven esos momentos para sí mismos y que la comida rápida de pronto ya no sea solo esa comida rápida, sino que sea un momento de gozo profundo. Lo de la hamburguesa artesanal tiene que ver mucho con el cariño de casa, con la receta propia. Entonces podríamos decir, ¿no? Burger House, o no sé cómo podría llamarse la empresa, ¿no? Pero las Deli Burger desea que la gente disfrute de un momento de comida rápida sin las presiones del día a día, sin ese contexto de rapidez, de vertiginosidad, sino que lo disfrute con los suyos. Queremos aportar esto al mundo. Sin embargo, se enfrenta a un mundo donde la comida rápida está asociada a comer solo, comer de pie, comer rápido, comer contextos muy vertiginosos. Entonces, con ese núcleo, fíjense que tenemos el núcleo narrativo, después se pueden comenzar a desarrollar estrategias de comunicación muy concretas. Una de ellas puede ser, se me ocurre, la historia, contar la historia de cómo hay
gente que asocia la hamburguesa a comer con los amigos, a pasarse un buen rato en la noche. Entonces ya tienes una estrategia de comunicación para conectar y te posicionas así. Y puedes lanzar arte burgers totalmente. Y puedes lanzar promociones, porque preguntaban cómo conectar con promociones. La historia es gente que come con sus amigos. Y las promociones son, si vienes con tus amigos, puedes tener un tipo de descuento especial. Entonces, así rapidito he tratado de hacer el juego, pero hay medios. O sea, lo importante es tener claro cuál es la macrohistoria y a partir de ahí comenzar a aterrizar. Bueno, Ricardo, ya nos queda la experiencia para en otra ocasión tal vez hacemos así un juego de ping-pong interesante. Ahora nos gana un poco la hora, pero yo feliz y encantado de haber compartido con ustedes este tiempo. Espero de verdad que les haya sido de utilidad. Les prometo que si lo tratan de implementar será de mucha utilidad. Nada, por mi parte, muchísimas gracias. Vale, a ti, Tomás. Y bueno, de verdad yo creo que, bueno, todas las personas que han asistido a este conversatorio el día de hoy a través de la transmisión en Zoom y la transmisión en Facebook se han ido gratamente complacidos y con muchas ideas para implementar en sus micronegocios, ¿no? Por ahora vamos entonces o le voy a hacer la palabra a Yesidet en aras de que pueda extenderle las palabras de despedida a nuestro público y a ti también, por supuesto. Y la verdad que Tomás, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. He disfrutado muchísimo esta conversación. Creo que ahora, con todo lo que nos has dicho, vamos a ver los comerciales de una manera diferente y vamos a tratar de descubrir qué es cuál es la historia que hay aquí detrás de esta comunicación, qué es lo que hay más allá de propiamente la venta, ¿no? Del producto. O sea, cuál es la historia, cuál es el propósito de la empresa y de ahí ir tomando ejemplos para crear yo mi propia historia como emprendedora. Así que muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Ojalá que en una próxima ocasión podamos seguir abordando más sobre este tema de creación de marca, fortalecimiento de marca y toda esa estrategia, ¿no? que hay detrás. Un tema muy, muy rico. A todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias por conectarse. Los invitamos ya nuevamente, les recuerdo, todos los jueves estamos compartiendo información relacionada a emprendimiento, a empleabilidad, dirigido a la población migrante y refugiada que se encuentra en Perú, o sea, información que está pensada para ustedes, para orientarlos, para ayudarlos. Si tienen dudas, requieren algún tipo de orientación especial, también pueden escribirnos por nuestros canales de Bieninformados y vamos a estar brindándoles apoyo y orientación. Gracias a todos, los esperamos para el próximo webinar. Si no me equivoco, tenemos pautado para principios de septiembre, se me fue la fecha, el 2 de septiembre vamos a tener otro encuentro para hablar del tema de empleabilidad, muy pendiente en nuestras redes sociales para que tengan detalles y nos vemos. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Muchísimas gracias, feliz noche también. Hasta luego. Gracias a todos. Abrazos a todos. Seguimos trabajando por ustedes. Hasta luego. Feliz noche.